Bueno, estamos haciendo ese estudio sobre la necesidad de establecer una iglesia contracultural. Hoy es la última parte de este proceso. Les había dicho yo al comienzo que el progresismo hacía un ataque sistemático al individuo, a la familia y a la iglesia del Señor. Hemos estudiado el ataque que se hace al individuo, el robo que se hace de su identidad, el robo que se hace de su origen en Dios y de su relación con Dios. Hemos estudiado el ataque a la familia a través del demérito del rol del varón, de la desviación y desnaturalización del rol de la mujer y de la manipulación y utilización que se hace de las juventudes. Concluimos también hablando de ese ataque sistemático que se hace a la nueva generación, asesinándolos en un genocidio absolutamente brutal, que es las campañas abortistas que se hacen hoy en día. Después de haber estudiado todos esos panoramas, entramos hoy a la última parte, que es cómo este movimiento progresista ataca a la iglesia del Señor, ataca a la iglesia del Señor Jesucristo, lo que hace que sea imposible que la iglesia conviva con las corrientes progresistas o que podamos de alguna manera amalgamar la iglesia y el cristianismo con el movimiento progresista. Si bien existen iglesias y líderes religiosos que se hacen llamar progresistas, lo hacen en sacrificio de sus principios cristianos, sacrificando sus principios cristianos. Es la única manera en que el progresismo tiene cabida dentro de la iglesia. Como no estamos dispuestos a hacerlo, pues entonces vamos a analizar más bien este movimiento progresista y vamos a analizar también cómo la iglesia debe reaccionar ante el ataque que se hace en el mundo moderno a la iglesia cristiana. Como siempre, el tema es: tenemos que ser una iglesia contracultural, y la razón es porque la cultura moderna ataca sistemáticamente a la fe cristiana. Podemos pasar ahí, Kevin. La cultura moderna ataca sistemáticamente a la fe cristiana. Eso es lo que dicen esas letras que usted no alcanza a leer, que están ahí arriba, ¿sí? Que solamente yo alcanzo a ver. Eso dice allí, ¿sí? Dice: la cultura moderna ataca sistemáticamente a la fe cristiana. ¿Cómo la ataca? Bueno, sacamos tres maneras en que ataca la cultura moderna a la iglesia cristiana y vamos a analizar cómo debemos reaccionar ante esos ataques. Lo primero es que se procura inactivar a la iglesia como agente social, inactivar a la iglesia socialmente, reducir el papel y el rol de la iglesia a un aspecto religioso aislado de lo que está pasando en el mundo. Y es la razón por la cual las iglesias se han cerrado, se han convertido en clubes, ¿no? Se han convertido en sitios completamente cerrados que no tienen un efecto real en el mundo real. Y parece para muchas personas que asisten a la iglesia que lo que se habla en las iglesias es un asunto místico, un asunto allá como espiritual, muy alejado a lo que yo vivo todos los días en la calle. Pero ese es el propósito de la cultura moderna: reducir a la iglesia cristiana, sobre todo a la iglesia cristiana, porque el movimiento cultural moderno no tiene problemas con el Islam, no tiene problemas con las religiones orientales, no tiene problemas con el chamanismo, no tiene problemas con la brujería, no tiene problemas con la Wicca, no tiene problemas con ningún sistema religioso, sino con el cristianismo. El enemigo al que ellos apuntan es al cristianismo. Y eso es lo que se busca: reducir e inactivar el rol social de la iglesia cristiana. El sueño del progresismo es la desaparición de la iglesia cristiana. Y según ellos, la iglesia cristiana es opresiva, la iglesia cristiana es patriarcal, nuestros principios responden a conceptos arcaicos y nuestras creencias son basadas en mitos. Eso es lo que ellos argumentan, y que por lo tanto la iglesia debería desaparecer o reducirse en su acción social. Lo que espera es que restringamos nuestra opinión a la iglesia. Si usted es cristiano, sea cristiano allá en la iglesia. Pero cuando venga aquí a trabajar, no queremos que hable de Dios. Usted es cristiano, sea cristiano allá en la iglesia, pero cuando venga a su universidad, no puede hablar de Dios. No estamos de acuerdo con eso. Eso es lo que el mundo propone: que seamos cristianos del portón para acá y del portón para allá iguales a ellos. O que por lo menos no expresemos nuestra fe, que evitemos expresar nuestra fe. Y muchos cristianos, para evitar ese golpe social, para evitar ese rechazo que implica el manifestar mi fe por fuera de la iglesia, entonces asumen
una pasividad. Asumen que yo no puedo dejar ver cuáles son mis creencias. Sí, yo no pienso así, pero yo no digo nada, dice uno, ¿verdad? Para evitar el problema, para evitar el rechazo. Quieren callarnos, quieren anularnos como agentes sociales, y para esto la justicia de Dios ha dejado de ser lo importante y empieza a ser reemplazada por el concepto que les decía la vez pasada de justicia social. Entonces ya no importa la justicia de Dios, no vale la justicia de Dios, vale la justicia social. En un camino humanista que se ha desarrollado hasta el punto donde lo que diga la sociedad tiene más peso que lo que Dios diga. Ese es el reemplazo entre justicia de Dios y justicia social, amañada conforme a los pensamientos de unos pocos. Se ha cambiado la libre expresión y la divulgación de la verdad y ha sido reemplazada por lo que se llama el discurso políticamente correcto. Yo creo que ya algunos se han encontrado con eso en la calle. El discurso políticamente, eso no es políticamente correcto, eso no se puede decir. Aunque sea verdad, no importa, no se puede decir porque ofende, no es políticamente correcto. Entonces se cambia la libertad de expresión, se cambia la divulgación de la verdad por lo que es políticamente correcto. Y la fe como tal ha sido excluida de los círculos políticos, de los círculos académicos, abogando por lo que ellos llaman un Estado laico, pero no es un Estado laico. Un Estado laico es un Estado que no está ligado a ninguna fe. Se supone que Colombia es un Estado laico, entre muchos otros países. Pero esto no es un Estado laico, es un falso Estado laico. ¿Por qué es un falso Estado laico? Porque ellos profesan ciegamente creencias sin fundamentación lógica, sin fundamentación científica y sin fundamentación moral, como la ideología de género, que es simplemente una creencia que no tiene ninguna fundamentación y no se puede sustentar sino en las creencias de unos pocos. Parecen miembros de una secta radical que aborrecen al cristianismo. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia y acerca de su efecto social? ¿Debe tener la iglesia un efecto social real? ¿O podemos ser iglesia y mantenernos como iglesia, guardándonos en estas cuatro paredes y manteniendo nuestra fe restringida a esos sitios cerrados, de pronto a las habitaciones de nuestras casas o a nuestro lugar de culto? ¿Podemos ser iglesia así? ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Texto muy conocido, muy bonito, muy famoso, pero tan duro que si lo analizáramos nos sentiríamos tal vez avergonzados ante las palabras del Señor Jesús. Leemos a la cuenta de 3, Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Los que no tengan su Biblia en su mano lo pueden leer en la pantalla del televisor. 1, 2, 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuántos de aquí usan la sal en la cocina? Todos, ¿verdad? ¿Todos? No, incluso los que le hacen daño de todas maneras dicen, ay no, sin sal no echen, aunque sea un poquitico, ¿verdad? Un poquitico de sal. Es que es tan importante la sal a nivel culinario, es muy importante. Pero no solamente tiene un papel a nivel culinario la sal. La sal tiene un papel mucho más allá, que es más propio de otras épocas y que empezó a desaparecer en la sociedad cuando se popularizaron las neveras. Cuando se popularizaron las neveras, usted mete las cosas en la nevera y se olvida de ellas. Pero antes de que hubiese neveras, usted necesitaba sí o sí sal. Sal. La sal y el humo eran los principales conservantes del mundo antiguo. Y ahí está el rol que le está dando Dios a la iglesia.
vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes una presa de carne sin sal al ambiente de los tiempos, de los días de Jesús allá en el desierto, pues ya se imaginará qué le va a pasar a esa carne, qué le va a pasar a esa comida sin sal. Se va a descomponer. Hay un proceso de descomposición natural de estas cosas que requieren sí o sí la sal como conservante. La sal tiene un efecto de ser preservador, evitando que la putrefacción se extienda y conservando el buen estado de los alimentos. Así es. Estamos en la iglesia, no se puede hablar muy bien. Entonces, qué importante esto, qué importante el papel de la sal. El papel de la sal es conservar de la putrefacción. Quiere decir que sin la sal, ¿qué le pasa a la tierra? Lo mismo que le pasa al pedazo de carne, se pudre, se descompone. Hay un proceso de descomposición social. ¿Quién la puede evitar? La sal. La sal. La iglesia tiene que tener un efecto social. Usted no es creyente solamente cuando está aquí, es creyente cuando sale, cuando saluda al vecino, es creyente cuando va al colegio, los que van al colegio, es creyente los que están en la universidad, son creyentes cuando van al trabajo, son creyentes cuando están en su barrio, son creyentes con sus familiares no creyentes, ustedes creyentes. Y su presencia crea un proceso de conservación. Y usted lo ha experimentado. Cuando por respeto a usted que es creyente, la gente no hace lo que normalmente hace. Que les estorba, que les fastidia, ¿sí? Pero ese es el efecto social de la iglesia, un efecto de conservación social. Un efecto de conservación que tiene la sal, que conserva el buen estado de los alimentos, que preserva las cosas. La presencia activa del creyente, oponiéndose a las conductas depravadas de la sociedad, procurando el bienestar, el amor y la misericordia para con todas las personas, sin dejar nunca de profesar que conoce a Dios, que conoce a Cristo, que Cristo es la solución para la putrefacción social. Ese creyente es un grano de sal sobre la putrefacción de la tierra. Y grano tras grano, la tierra se conserva. Eso es lo que quieren desaparecer, el efecto social de la iglesia. Dios nos ha llamado a una vida mejor, proclama el creyente. Usted puede también conocer a Cristo, le dice el creyente a su familiar no creyente. Y cuando el no creyente le pregunta a usted cómo hizo para dejar eso, usted cómo hizo para solucionar ese problema, usted cómo hace para que su familia no llegue a esta crisis en la que está la mía, entonces usted dice, porque yo conozco la luz, porque yo conozco a Cristo. Y usted se convierte en el segundo rol que está ahí. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, se ve a lo lejos. Sí, eso es una cosa real. Cuando yo voy para Río de Oro, que es la tierra que me gusta a mí ir, ¿no? Entonces voy bajando por ahí la cuesta de Sanín Villa y uno ve una luz así, una serie de lucecitas. Y entonces ya voy llegando a Río de Oro. Uno siente que está llegando. ¿Por qué? Porque la ciudad no se puede esconder. Ahí está y se ven todas las lucecitas. Todas las lucecitas. Más arriba se ven otras luces más grandes, que es la ciudad que está más cerca, que es Ocaña. Ve uno todas las lucecitas. Y sabe que ahí está. Sabe que está presente y que si uno se acerca, esa luz le va a golpear, esa luz le va a mostrar el camino. Que cuando estamos lejos de esa ciudad, pues no se ven las cosas, pero una vez que llegamos a lo habitado, las calles están iluminadas. Yo a veces voy con el carro en la noche y le digo a Lidia, ay, no me había dado cuenta que iba sin luces. ¿Por qué no me había dado cuenta que iba sin luces? Pues porque la ciudad tiene luces. Si hubiera ido en una trocha, si hubiera ido en una carretera, inmediatamente me había dado cuenta que iba sin luz. Es decir, donde hay luz, se nota. Y eso es la iglesia. Es una ciudad que no debe estar escondida en un agujero, sino asentada sobre un monte. O sea, que se debe ver a la distancia, que se debe manifestar a la distancia. Luego dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, o se pone debajo de una cama, o se pone debajo de una mesa, sino que se coloca en un lugar alto para que ilumine a todos los que se encuentran en el cuarto. Y por eso los bombillos siempre están en el techo, normalmente están en el techo pegados, para que alumbre a todos los presentes. Y entonces, eso nos está hablando del rol social y del papel social que la iglesia tiene.
La iglesia tiene que hacerse sentir. La fe del creyente tiene que hacerse sentir. Y no se hace sentir como se hace sentir el mundo. O sea, los cristianos no se hacen sentir saliendo por las calles con unas carteleras y gritando. No. La presencia del creyente se nota en el trato cotidiano con los demás, en el amor que usted le manifiesta a los demás, en la denuncia pública de lo que es pecado y lo que es incorrecto, y en la no participación de lo incorrecto. En que las personas lo ven a usted y digan, no, con él no se pueden hacer esos negocios, él es cristiano. Y ojalá eso se dijera de cada cristiano en su trabajo. No, él no se presta para esos torcidos, porque es que él es cristiano. No, él no habla de esas cosas porque es que él es cristiano. Es que él no participa de eso porque es que él es cristiano. Adelante, aquí hay puestos. Qué interesante que esa fuera el efecto social suyo. Que la gente dijera, a él no le brinden de eso, él no come de eso, él no participa de eso, él no toma eso, él no hace eso, él no consume eso. ¿Por qué? Porque es que él es cristiano. Es decir, nuestro cristianismo tiene que pasar de un asunto verbal y nominal a un asunto vivencial, a un asunto constante, a un asunto de efecto. Y no estamos hablando de rechazar al pecador y hacernos los que, uy, no, caca, uy, usted aléjese, no. Se trata de que la persona sienta el amor del creyente, que la persona comprenda que ahí verdaderamente hay alguien que conoce a Dios y que si yo quiero estar cerca de Dios, debo estar cerca de esa persona que yo entiendo y sé por la manera en que vive, por la manera en que obra y por la manera en que habla, que conoce a Dios. Que esa persona es la sal que yo necesito para que mi vida no entre en descomposición. Eso es lo que la gente tiene que sentir de un creyente, que es la sal que le conserva, que es la luz que le alumbra, que cuando se siente oscuro, que cuando se siente en tinieblas, se habla con esa persona y esa persona es como esa linterna que me deja ver los agujeros, que me deja ver los problemas, que me deja ver las cosas del camino, porque conoce a Dios. Cuando Dios puso este rol para los que le seguían, cuando Cristo dijo que éramos la sal, que éramos la luz, no es solamente un lenguaje poético, es un lenguaje que implica gran responsabilidad para nosotros, que eso es lo que somos. La sal, hermanos, es algo único en el medio ambiente, único. Si la sal se desvanece, dice allí, si de pronto usted un día tome la sal y se la pone y es como si echara arena a la boca, como si echara tierra a la boca, ¿sirve para algo esa sal? ¿La puede usted arreglar con algo? La sal es algo único precisamente por su carácter, y por eso dice ahí una cosa hipotética, no conozco que haya sucedido jamás, pero lo dice el Señor, si la sal se desvaneciere, es decir, si perdiere sus características organolépticas, para ser más técnico, o sea, si dejara de saber a sal, si la sal dejara de saber a sal, dice ahí, no sirve más para nada. No sirve más para nada. Y eso es un lenguaje muy fuerte. ¿Y se sabe para qué sirve? Para que usted la tire a la calle y la gente pase y la pisotee. Para que la pisoteen. Para eso sirve la sal que pierde su efecto. ¿Y se acuerda quién es la sal de la tierra? Nosotros somos la sal de la tierra. Y si usted deja de hacer ese efecto de sal, ¿usted sabe qué va a hacer el mundo con usted? Lo va a pisotear. La razón por la cual el mundo y las corrientes progresistas y el modernismo pasan por encima de la iglesia, porque pasan por encima de la iglesia, sin importar que la iglesia medio se manifieste y diga, no, yo no creo que el aborto deba ser una ley, que podamos matar niños inmediatamente antes de que nazcan o apenas nazcan, a mí no me parece eso. O a mí no me parece que esas desviaciones sexuales sean correctas y deban ser defendidas y enseñadas en los colegios. O sea, que la iglesia dice eso y ¿qué hace el mundo? Le pasa por encima, la olla, la pisotea. Porque cuando tenemos algún efecto social que ejercer, no lo ejercemos con sabiduría, pensando en hacer las cosas para agradar a Dios. Es triste decirlo. Hay gente que no le gusta que hable uno de estas cosas, pero de eso se habla en la iglesia, de la realidad. Hay mucha gente que se acerca a una urna de votación y lo que menos se le pasa por la cabeza es qué piensa Dios de lo que yo voy a hacer. Y el efecto se nota socialmente. ¿Y sabe cuál es el efecto? Que a la iglesia la pisotean, porque es una sal que no sabe a nada.
que perdió su sabor, que perdió su efecto. Y en muchas áreas de la vida, no solamente en esa área política, en muchas áreas de la vida. Somos granos de sal que no sirven para nada, sino para que nos pasen por encima. Porque decidimos que nuestra fe se vivía aquí, en estas 4 paredes. Y que de aquí para allá yo soy igual que cualquiera del mundo. No soy igual a cualquiera del mundo. Porque Cristo me ha llamado del mundo. Porque no soy del mundo, dice la Escritura. Cuando el gobierno regente, en los días de Daniel, en los días de Daniel hubo un gobierno regente, ¿no? Los días del profeta Daniel, y prohibió el gobierno que toda persona hiciera peticiones a algún otro dios o a algún otro hombre diferente al rey. Miren, una ley que se mete en lo personal. Hermanos, lo personal no es público. Yo le decía a unas personas que venían a hablar conmigo de estas predicaciones que estamos hablando últimamente, que la gente, algunos se sienten afectados por lo que estamos hablando. Yo les decía, miren, homosexuales ha habido siempre, desde Sodoma y Gomorra ha habido homosexuales. Si alguien viene a la iglesia y pregunta si eso está bien, la iglesia va a decir, no, no está bien, es pecado. Pero socialmente hablando, ¿eso ha existido? Siempre ha existido. De pronto más ocultos, de pronto más expuestos, más libremente o menos libremente, pero siempre ha existido. El problema no es ese, porque digamos que eso es un problema del que él tiene con Dios, De resto, socialmente hablando, es su vida privada, lo que él hace en privado. El problema es cuando lo privado se hace público, cuando se vuelve ley, cuando se vuelve una obligación a nivel legal. Eso había pasado en Babilonia. Ahí es donde aparece el problema. Cuando se tiene que meter el gobierno en qué creo yo, en qué expreso yo, en cuáles son mis prácticas religiosas. Cuando se quieren meter con respecto a mi inclinación sexual. El gobierno, ¿qué tiene que ver con eso? No tiene que ver. Pero de eso se trata las políticas del mundo moderno, de convertir lo privado en público y de adoctrinar a las nuevas generaciones en cuanto a lo privado, siendo que eso le compete a los padres de familia. Eso le compete a los papás. Formar a sus hijos en esas áreas le compete a los papás. Aquí había pasado algo similar. El decreto gubernamental decía, nadie puede adorar a ningún dios. Caramba, si eso es una cosa muy personal, es mi relación con mi Dios. ¿Por qué se van a meter en eso? No, convencieron al rey, entre muchachos, convencieron al rey para que dijera, ninguno puede adorar a otro Dios sino a mí, dijo el rey. Si van a pedirle a alguien, nadie se puede adorar a Dios, tienen que pedirle al rey. Y el rey les va a dar, el rey les va a contestar. Y al rey le sonó, ay, qué chévere, voy a 30 días. Eso es una cosa pequeñita, 30 días, no se van a poder aguantar 30 días sin orar. 30 días sin hablar con Dios, se lo tienen que aguantar, me tienen que orar a mí, dijo el rey. Pasó el edicto, y entonces había un personaje muy especial, que era Daniel. Y Daniel se enteró del edicto. Vamos a ver qué pasó. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, ustedes saben que la ley primero las anuncia, ¿no? Que va a pasar esta ley. Pero llega un momento en que el edicto es firmado, es decir, que se convierte en una cosa que rige. ¿Sí? Daniel supo que eso iba a suceder, pero cuando Daniel supo que ese edicto había sido ya firmado, que era una ley como tal, entonces se escondió y cerró las ventanas de su casa para que nadie se diera cuenta que él adoraba a Dios. Entonces, miren, y eso para mí es impactante. A mí, cuando yo leí eso, haciendo este estudio, dije, que Daniel tan valiente, bajo pena de muerte, de una de las muertes más terribles, tirado a un foso de leones hambrientos. Bajo pena de muerte, cualquiera que adorase a otro Dios diferente al rey debía morir. Y Daniel se entera del edicto, no es un hombre ignorante que va a decir, ah, no, yo no sabía que eso estaba... No, él se entera completamente de en qué consistía la ley. Y luego entra a su casa y abre las ventanas de su casa, de su pieza, para que todo el mundo vea. Y se arrodilla 3 veces al día. O sea, ni siquiera redujo las oraciones. Decir, no, yo voy a orar nada más en la noche cuando nadie me vea para que no haya problema. No.
3 veces al día oraba y daba gracias, y esto también es impactante, porque Daniel estaba dando gracias en un momento en que cualquiera estuviera reclamando: ay Dios, ¿por qué permites que estas cosas pasen? ¿Cómo es posible que nos vayan a perseguir de esta manera? No, Daniel ora y le daba gracias a su Dios, como lo hacía antes. No cambió su adoración, no cambió su sistema. Siguió siendo de impacto social, aunque había persecución contra él. El rey Darío apreciaba a Daniel, pero tuvo que ejecutar la sentencia. El que lo libró no fue el rey, aunque lo apreciaba y trabajó todo el día, dice el texto, para librarlo de la muerte. Y no pudo, porque ya la ley había sido firmada. Sin embargo, el que salvó a Daniel no fue el rey, sino Dios. Daniel no optó por cesar sus prácticas religiosas 30 días, o al menos mantener oculta su relación con Dios para no ser ofensivo, ni era alguien desinformado que fue atrapado en su ignorancia por los nuevos decretos, sino que con pleno conocimiento y sabiendo que sus acciones iban a ser observadas para testimonio, abrió las puertas de su casa, abrió las ventanas de su casa y oró, no solo pidiendo libertad de ese edicto, sino dándole gracias a Dios por lo que estaba sucediendo, que eso es algo impactante. Y Dios lo respaldó y lo libró de las fauces del león. ¿Por qué este ejemplo? Porque me parece que calza muy bien con lo que estamos hablando, con tener un efecto social a pesar del rechazo social. El mundo moderno quiere que seamos una iglesia sin impacto social, que no hablemos de esos temas incómodos. Uy, no, de eso no hablemos. Bueno, de política y de religión no se puede hablar porque se arman las peleas en las familias, mejor no hablemos de eso, dice la gente. ¿Han escuchado eso alguna vez? Ok, bueno, al estilo de Daniel, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? No hablemos de esos temas incómodos, no denunciemos el pecado sistemático del sistema en el que vivimos, ¿no? Que abandonemos el evangelio que llama a los hombres a arrepentirse de sus pecados. Ay, no, eso no es popular, ¿no? No hablemos de eso, hablemos del amor del Señor. Ay, cuánto nos ama el Señor. Sí, ¿y el juicio dónde está? Está ahí en la Biblia. ¿Y no vamos a hablar de él? ¿No vamos a hablar de que hay condenación para todo el que rechaza a Cristo? ¿No vamos a hablar que hay una lista de prácticas y de personas en Apocalipsis y dice: no entrarán al reino de los cielos estos y estos, estos, estos y estos? No entrarán. Con esas palabras lo dice. Arrepiéntanse de sus pecados, vengan a Cristo, sean salvos de la ira venidera. Ese es el mensaje menos popular que se puede hablar en cualquier lugar. Y ese es el mensaje que Dios nos mandó a decir a las demás personas. Porque la única esperanza de que el hombre escape de la condenación eterna es a través de la fe en Jesucristo. En ese Cristo que no fue popular para su mundo y que dejó a gente para no ser popular en su mundo. Hermanos, la iglesia no está llamada a ser popular. No estamos para atraer conciertos, no estamos para traer entretenimiento, no estamos para hacer actividades lúdicas, estamos para predicar la verdad del Evangelio. Y esa verdad es incómoda, es fastidiosa y hace que cada vez seamos menos. Este pastor está acabando la iglesia, no importa. El Señor traerá a aquellos que han de ser salvos, dice la Escritura. Cuando el Señor estableció esas palabras, cuando Cristo estableció el fundamento de la existencia de la iglesia como esa sal, como esa luz, dijo unas palabras a Pedro. Pedro había hecho una expresión. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contestó: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de la expresión de Pedro. Y luego dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia activa puede derrumbar las puertas del infierno, hermanos, y sacar del infierno a los que están en el infierno y llevarlos a la gloria eterna. Ese es el papel de la iglesia. No podemos dejar que nos inactiven socialmente. No vamos a dejar que nos inactiven socialmente, porque Cristo nos llamó a ser luz y a ser sal, a derribar las puertas del infierno y a rescatar
a los que Él tiene preparados para ser salvos desde la eternidad. Lo segundo, procuran inactivarnos socialmente, pero también procuran ridiculizar lo que creemos. Convertirnos en un ridículo. Ridiculizar nuestra esperanza. Desde que la iglesia nace, espera a su Salvador. Porque la iglesia nace precisamente en ese marco de un evento especial en el que Cristo sube a los cielos y se queda la gente así, con el dolor en la nuca, ¿no? Mira, baja. Y de pronto, unos que estaban atrás le dicen, ¿por qué están mirando para arriba? Así como lo vieron subir, así lo van a ver bajar. Váyanse a trabajar primero. Y ellos se fueron a hacer lo que Dios les mandó. Así que la esperanza es esas palabras. Así como lo vieron subir, así lo van a ver bajar. Esa es la esperanza del creyente. El regreso de su Señor Jesucristo es la esperanza. Y esa esperanza ha sido objeto de burla, objeto de críticas. Y no solamente eso, hermano, sino que algo que no había sucedido en los tiempos pasados sucede hoy en el mundo religioso. Y es algo muy, muy importante, porque antes había no creyentes y se acabó. Y los no creyentes se burlaban de los creyentes, sí, pero se sabía quién era quién creía y quién no. Pero en el mundo moderno, en esta época moderna, y parte de esa influencia progresista sobre los movimientos religiosos, han nacido líneas religiosas que buscan resignificar, dicen ellos, el texto bíblico. Y ese significado que usted le da a la Biblia es muy feo. Cambiémosle el significado. Eso que dice ahí no es lo que Dios quería decir. Esa es la manera de construir teología hoy en día. Esa es la manera de resignificar el texto bíblico, de quitarle la literalidad al texto bíblico y de dar a cada palabra, a cada profecía, un sentido diferente al que ya está escrito. Hermanos, reglas de la hermenéutica. La interpretación de la Biblia siempre es literal, a no ser que la Biblia diga lo contrario. Es la Biblia la que se interpreta a sí misma. No soy yo el que le doy un resignificado. Este texto que me habla de que soy pecador, uy, qué texto tan feo. Eso no es lo que Dios quiere decir. Lo que Dios quiere decir es que yo puedo seguir con mi vida como yo quiera, porque Él me ama. Ay, qué linda esta nueva forma de interpretar la Biblia, ¿verdad? Qué sinvergüencería, por no decir más. Eso no es otra cosa sino ser sinvergüenza. Darle a cada palabra un sentido diferente al que está escrito es el propósito de estos nuevos movimientos. Son supuestos cristianos que no creen en Cristo. Son supuestos cristianos que no creen en la Escritura y hablan de desmitologizar la Biblia. Eso es un mito. Hay que dejar de creer los mitos, hay que ver qué es lo que quiere decir ese mito. Eso es lo que ellos dicen acerca de eso. Y creen que cuando se lee Génesis, se lee un mito fantasioso, como leer de la Pachamama, como leer los relatos de las teogonías de los dioses griegos, etc. Creen que es algo similar. Ellos creen, diciendo ser cristianos, supuestamente siendo líderes de iglesias, quieren reducir la Biblia a un mito fantasioso más. ¿Y saben por qué? Porque no tienen fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice Romanos 11:6. Es imposible agradar a Dios. Y por eso no creen en el relato de la creación. Porque si usted lee Hebreos 11:3, dice, por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, si no tienen fe, ¿cómo se pueden hacer llamar cristianos? No existen cristianos sin fe. La Biblia no hay que desmitologizarla, hay que creerla. Porque creyéndola, el hombre puede recibir el testimonio de Cristo y ser salvo de sus pecados. Pero desmitologizándola, como ellos dicen, el hombre estará cada vez más cerca de la corrupción, más lejos de la pureza y de la luz. No creen en la deidad de Cristo. ¿Cómo es posible que no crean en la deidad de Cristo? Que está en la Biblia desde el principio hasta el final, pero no creen. Creen que pudo haber sido un profeta, un hombre muy importante, pero no creen en su deidad. Y Primera de Juan 2:22, alguien que me lea Primera de Juan 2:22, no aparece ahí. Primera de Juan 2:22, alguien que lo lea fuerte, por favor. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Oigan,
mentiroso, dice ahí. Ay, ¿cómo va a decir eso? ¿Cuál mentiroso? Cada uno tiene su propia verdad. Cuentos de ahora. Cuentos de ahora. No existe la propia verdad de nadie. Hay verdad y hay mentira. Hay blanco y negro, no como dice Mago de Oz. No todo es blanco y negro es gris. No, señor. ¿Es blanco o es negro? En las cosas de la moralidad, en las cosas de la verdad, o es verdad o es mentira. Las cosas son así. Las cosas son así. O es verdad o es mentira. No es mi propia verdad. No se trata de construir mi propia verdad. Se trata de encontrarme con la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice la Escritura. Entonces, evidentemente, si no creen en la deidad de Cristo, si no creen en el relato de la creación, alguien decía, el que no cree Génesis 1 no puede creer Juan capítulo 1 tampoco. No puede creer en Cristo. Es así de sencillo. Así que tampoco esperan un regreso literal de Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que estamos hablando de iglesias, estamos hablando de teólogos, estamos hablando del mundo religioso moderno, del cristianismo moderno. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4. Dice, voy a pedirle a los varones que me lean fuerte ese texto. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Oiga, sepan esto, dice, y en estos días, en los postreros días en los cuales estamos, vendrán burladores. Y estos burladores andan según sus porquerías, sus concupiscencias, pero van diciendo, ¿dónde está el cuento de que Jesús venía? ¿Dónde está el cuento de que venía Jesús? ¿Cuántos años han pasado desde que se fue y dijo que venía pronto y no volvió? Esos son los burladores. Esos son los burladores. El progresismo guarda una apariencia de bondad, de búsqueda de la justicia. Cuando usted los escucha hablar de sus postulados, hablan como si de verdad estuvieran buscando la justicia. Cada una de sus posturas anticristianas aparenta estar justificada bajo principios altruistas, bajo principios de buscar la bondad, de buscar la igualdad, de ayudar al prójimo. Pero lo que se esconde en realidad, lo que esta generación esconde cuando rechaza los principios cristianos y establece su propia justicia, esta generación está escondiendo detrás de esos supuestos principios altruistas su egoísmo, su avaricia, su orgullo y su blasfemia, porque su corazón es orgulloso, egoísta, avaro y blasfemo, y por eso argumentan a favor de actos como el aborto, como la eutanasia y como cualquier práctica aberrante que se les pueda ocurrir, todo en contra de la palabra del Señor. El carácter rebelde del ser humano hacia Dios es lo que impulsa a los movimientos posmodernos de filosofías, de ideologías. Y como característica general, siempre busca hacer ver a esas personas que no opinan como ellos, a esas personas que no están a favor de ellos, como gente retrógrada, fanáticos religiosos, ignorantes. Eso es lo que dicen de nosotros. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. Nos dice, también debes saber esto. Ya sabes aquellos, en los postreros días vendrán hombres peligrosos, pero ahora debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, y aquí comienza la lista, amadores de sí mismos. ¿Es la sociedad en la que vivimos amadora de sí misma? En extremo. ¿Usted sabe cuánto demoran editando fotos para subir a Instagram en la sociedad moderna? Son horas y horas y horas de tiempo amándose a sí mismo, adorándose a sí mismo. Avaros. ¿Es la sociedad moderna avara? Vanagloriosos. ¿Le gusta a la gente la vanagloria y la vanidad? Sí. Soberbios. ¿Les gusta que los contradigan? No. Blasfemos.
¿Ofenden a Dios? Sí. ¿Desobedientes a los padres? Extremadamente desobedientes a los padres. Ingratos. ¿Tienen gratitud? ¿Saben agradecer lo que se hace por ellos, la sociedad moderna? No. Antes se hace por ellos y se les queda debiendo. Salen a pelear después, porque quieren más. Impíos. ¿Tienen piedad? ¿Buscan a Dios para sus decisiones? No, son impíos. ¿Tienen afecto natural? No. De no cuántas noticias de padres que matan a sus hijos, de hijos que matan a sus padres, y en general, parricidas, fratricidas, existen y vemos todos los días. No tienen ni siquiera el afecto natural. Y el movimiento abortista es muestra de que la sociedad moderna no tiene afecto natural. Eso es lo natural, lo mínimo, lo que tiene la vaca, el burro, el perro. Lo natural, no lo tienen. Ni siquiera eso se tiene. Implacable. ¿Se pueden aplacar fácilmente? ¿Se calman sus iras? No. Y las ciudades pagan las iras de la gente hoy en día. ¿Se dan cuenta? Son implacables. Calumniadores. Mentirosos, quiere decir. Intemperantes, sin control sobre su temperamento. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Oiga, traidores. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y aquí hay algo especial. Que tendrán apariencia de piedad. Es decir, que todo lo que hacen lo van a justificar. Son los buenos. Son las víctimas del mundo moderno. Es verdad, se hacen las víctimas del mundo moderno. Son ellos los que han sufrido y ahora ellos tienen que levantarse para reinar. Ese es el mundo moderno. Ese es el mundo y la filosofía del mundo en el que vivimos. Tendrán apariencia de piedad, pero ¿realmente buscarán a Dios? No. Negarán la eficacia de ella. Y luego dice, con estos sal a pasear. Con estos vete a los clubes. Vete de paseo. Habla con ellos. Que sean tus consejeros. Ve a que te digan cómo llevar tu matrimonio. Ve a que te expliquen cómo hacer las cosas bien. ¿Sí? No, dice, a estos evita. Hermanos, a estos evita nos está diciendo que las relaciones con este tipo de personas que siguen estas filosofías, estas ideologías, no puede ser estrecha. La relación de un creyente con esa persona no puede ser estrecha. ¿Les podemos amar? Sí, como seres humanos tenemos que amarles. ¿Les podemos servir? Podemos servirles. ¿Podemos dejar que influencien nuestra vida? No. A estos evita, dice la Escritura. En estos tiempos peligrosos, todo lo que se está dando socialmente es el reflejo de lo que abunda en el corazón humano. Evitar que el carácter de esas personas de los postreros días dirija o influencie el rumbo de las cosas que me afectan directamente a mí o que afectan directamente a mi familia es una lucha honesta de parte de cada creyente. Está bien evitar que estas personas influencien y gobiernen nuestra vida y nuestra familia. Afirmar a nuestra familia que estamos esperando a Jesucristo venir desde los cielos, ¿sí?, por su iglesia, y que no tenemos esperanza en el partido político de turno, en las organizaciones políticas internacionales, no que la OMS nos va a salvar. Dejar de confiar en organizaciones políticas internacionales, en el Banco Mundial, en el gobierno de turno, dejar de confiar y decirle a nuestra familia, nosotros no estamos esperando nada de ellos, estamos esperando de los cielos a Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es nuestra esperanza, y no importa que la intenten ridiculizar, bueno, se me fue la palabra, hacer ridículo, no nos importa, no nos importa, tenemos que seguir. Inculcarle a nuestra familia que las riquezas espirituales valen más y son más importantes que el dinero, que los títulos y que los placeres de este mundo. Es algo que estamos obligados a hacer como cristianos, ya sea a nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra iglesia. Eso es algo que el creyente tiene que hacer. No importa que seamos el ridículo del mundo. Nadie se ha muerto por ser payaso. Si se van a reír de nuestra fe, que se rían. El que ríe al último y al final se acerca. Por último,
que ellos procuran separar al creyente de su fe. Realmente es un esfuerzo muy fuerte que se hace por separar al cristiano de su fe, separar al creyente de su fe. Y yo creo por la revelación bíblica en la elección divina, tengo confianza por la obra de la salvación, que la obra de la salvación es una obra completamente divina, que Cristo hizo completa en la cruz del Calvario, que no hay nadie que le podamos ayudar. Yo creo también genuinamente en la perseverancia de los santos. O sea, yo creo que una persona que cree en Cristo de corazón persevera hasta el final en su fe. Yo creo eso. Tengo confianza en esa doctrina. Creo que está bien fundamentada en las Escrituras. Creo que el creyente persevera en su fe hasta el final. Sin embargo, creo también que el creyente cuya principal influencia ideológica, moral y espiritual no es la Biblia, sino cualquier otra cosa, sus profesores, sus estudios, en la televisión, el internet, los medios, cualquier cosa, que la mayor influencia ideológica de su vida no es la Biblia, es un creyente que tiene una profunda crisis espiritual. Profundas crisis espirituales tiene que pasar y le es muy difícil a este creyente definir sus verdades, definir si lo que le dicen en la iglesia es la verdad o lo que está acostumbrado a recibir en la universidad, en el internet es la verdad. Es muy difícil cuando un creyente no se expone constantemente a la Biblia que pueda definir sus verdades, o la verdad, mejor dicho. Es muy difícil. Y por eso vemos tantas personas que han estado militando en las iglesias, que han estado sentadas al lado de ustedes tal vez en algunas oportunidades, y ahora están en el mundo, apartados de la fe, porque no pudieron discernir en dónde estaba la verdad, porque su mayor influencia no era la palabra, ni era la iglesia, ni era su fe, sino que su mayor influencia llegaba a través de un televisor, su mayor influencia llegaba a través de un celular, su mayor influencia llegaba a través de un profesor o de unos profesores en la universidad, y creyó que había agarrado la panacea de la existencia y de la filosofía porque se había metido en esos caminos. Y qué triste que una persona que ha probado, que ha degustado la sal de la palabra, termine comiendo la insipidez de la putrefacción del mundo. Pero sucede mucho. La vida cristiana es algo en lo que hay que ocuparse, dice la Biblia, ocupaos de vuestra fe. Y hay que crecer. Y más porque es un camino en el cual nos encontramos constantemente adversarios. Y cuando hablo de adversarios, no hablo de las personas que adhieren al movimiento feminista. O no hablo de las personas que adhieren al movimiento LGTBQ+, o de las personas abortistas. Porque nuestra lucha va más allá de los otros seres humanos. Nuestra lucha en este mundo va más allá de los demás seres humanos. Nuestra lucha en este mundo, según lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12, nuestra lucha es contra Satanás mismo. Nuestra lucha es contra Satanás. Satanás es quien usa a esas personas en contra de nosotros. En 2 Corintios capítulo 2, el verso 11, dice, no ignoramos sus maquinaciones. Dice que la iglesia no ignora las maquinaciones de Satanás. Y a mí siempre me ha dado curiosidad ese versículo porque yo creo que la iglesia comúnmente ignora que detrás de lo que consume, detrás de lo que vive, hay maquinaciones de Satanás. Que hoy en día no se puede uno sentar con los hijos a ver una película como si no le fueran a meter algo malo. Porque las maquinaciones de Satanás están ahí. Y la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. Yo creo lo contrario en algún sentido. Yo creo que muchas veces la iglesia ignora las maquinaciones de Satanás. Vive como si Satanás no estuviera intentando destruirle y atacarle. Los creyentes olvidan que nada es ajeno a lo espiritual. Alguien me decía, pastor, yo siento que usted está hablando de cosas políticas, no me gusta, porque eso no tiene que ver con lo espiritual. Yo le dije, olvídese. Todo lo que vive un ser humano tiene un carácter espiritual. Todo lo que vive un ser humano en esta vida tiene carácter espiritual. Y se debe hablar desde el púlpito de todo lo que vive un ser humano en su vida, incluyendo lo político. Y no existen seres apolíticos, porque mientras existimos en este mundo, nos guste o no, de alguna manera somos seres políticos. Y lo político en los creyentes tiene que ver con lo espiritual. El mundo podrá verlo aparte, pero el creyente no. Daniel vivió en un mundo políticamente fuerte,
y lo vivió espiritualmente y triunfó. José vivió en un mundo político y triunfó porque lo vivía espiritualmente. Y nosotros vivimos en este mundo que también es político, nos guste o no. Y si lo vivimos espiritualmente, saldremos victoriosos de él. Todo tiene una connotación espiritual que no podemos ignorar. Y Satanás se mueve, hermanos, en todo, como lo hace un depredador. Como lo hace un depredador. La Biblia lo llama padre de mentira. La Biblia lo llama homicida. ¿Qué quiere Satanás? Mentir y matar. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, hermano Fernando. Ahí está. Y mire el mandato: sed sobrios y velad. Pero la razón es porque Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien matar, a quien destruir. Cuando un cristiano adopta posturas ideológicas progresistas contrarias a las Sagradas Escrituras, establece un vínculo de amistad, se pone a merced de que Satanás lo pueda destruir, lo pueda devorar. No está hablando de la salvación, hermanos, está hablando de la destrucción de su vida. Salvación la tiene Cristo ya seguro, ahí no hay nada que hacer. Satanás no le puede quitar eso, pero hará lo posible por mentirle, por convencerlo de sus mentiras, por hacerlo vivir en la mentira, y hará lo posible por destruirle también, porque ese es el carácter de Satanás. Primera de Juan 2, 15 al 17, leemos todos juntos, por favor. Es el último texto de esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Sí, señor. Dice las Sagradas Escrituras, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, las posturas del mundo promueven el egoísmo. Las posturas del mundo promueven el placer carnal. Las posturas del mundo promueven el materialismo, del cual muchos creyentes hemos sido culpables en algunas ocasiones, porque nos dejamos guiar por las culturas del mundo. Las posturas del mundo promueven el naturalismo, que considera al humano simplemente parte de un ciclo natural que no tiene más valor que lo que tiene un gato, un perro o una pulga. Eso. Y así ven. Y por eso un genocidio puede ser justificado. Así como en un matadero se matan 1000 vacas en un día, ¿por qué no matar 1000 humanos? No pasa nada. Ese es el naturalismo. Hasta ese punto llegan las ideologías. ¿Usted le parece terrible? Sepa que mucha gente piensa así. Muchísima gente piensa así. El naturalismo, la vanidad. Las filosofías del mundo promueven la vanidad humana. Nada de estas cosas puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Simplemente son incapaces de agradar a Dios de esta manera. Y aquí nos dice, no ame al mundo, no ame las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, lo natural es que el amor del Padre simplemente no esté en él. Hermanos, no ignoremos que lo que hay en el mundo, que lo que el mundo ofrece y promueve son cosas terrenales. Terrenales, ajustadas a lo que hablamos la vez pasada, una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Eso es lo que promueve el mundo. Que es necesario transformar nuestro entendimiento para ser agradables a Dios. Comprobando, dice la Escritura, lo que es agradable al Señor. Las cosas de este mundo no tienen capacidad de agradar a Dios. Y lo dice la Escritura, lo dice en Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Es que no hay manera de vivir conforme a este mundo y vivir conforme a Dios al mismo tiempo. Simplemente no se puede servir a dos señores. Los que viven según la carne, dice la Escritura también en Romanos, no pueden agradar a Dios.
Nos queda concluir. Procura separarnos de nuestra fe. El progresismo es un movimiento, hermanos, de carácter satánico. Créalo, no se adhiera a él, porque el progresismo es un movimiento de carácter satánico. ¿Por qué es de carácter satánico? Porque busca satisfacer los intereses egoístas del ser humano y despojar al ser humano de su identidad, despojar al ser humano de su valor. La Iglesia no puede apoyar sus posturas sin desnaturalizarse, sin dejar de ser Iglesia de Dios. No puede apoyar sus posturas ideológicas y al contrario, la Iglesia debe oponerse al avance del movimiento progresista. Y yo sé que estamos hablando de algo que usted sabe y lo bombardean por todas partes. Por todas partes. Es imposible ir al colegio y no tener que estar en una actividad de ese carácter. Estar en la universidad y no escuchar cosas de esas. Prender el televisor y no ser bombardeado por eso. Pero usted como creyente debe oponerse. Últimamente, en la casa el televisor permanece más apagado que otra cosa. Y la razón es porque llegamos a la conclusión de que ni siquiera las noticias podemos ver. Porque las propagandas nos bombardean los muchachos con un poco de porquería. Entonces decidimos no volverlas a ver. Si alguno necesita un televisor, me avisa. En realidad que así pasa. Que así sucede. Y que vale la pena proteger a la familia de esas cosas. Y que vale la pena ser radical en algunas cosas. Es mejor que nos tachen de radical y no de lapsos, no de flojos. Y recordemos que al que le tenemos que rendir cuentas nos prefiere radicales que flojos. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Soberano, Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias porque les diste la paciencia y el carácter para soportar pues todo este estudio que estuvimos haciendo, donde a través de tu palabra pudimos ver el gran peligro del mundo en que el creyente se desenvuelve hoy y cómo nosotros, Señor, tenemos la responsabilidad de denunciar el pecado de estos movimientos, de denunciar a Satanás detrás de todos estos movimientos y de procurar, Señor, agradarte a ti por encima de adherirnos a las filosofías de este mundo. Gracias por la iglesia, por los que tú has traído a este lugar en la mañana de hoy. Pedimos por los que no están, por diferentes motivos, que les guardes, que les bendigas, que les cuides y que también les permitas unirse, Señor, a esta verdad y creer lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Padre, yo te ruego que guíes nuestra vida, que en esta semana tu rostro esté sobre nosotros, nos guardes, nos cuides, nos proveas y nos des paz. Esta es tu iglesia que marcha hasta el mundo, a ser sal, a ser luz. Danos el valor para hacerlo bien. Bendito sea tu nombre. Amén.